Cuando mi abuelo muere, durante los 9 días, él se me apareció. Pero yo sé que no era él. Ahora yo lo puedo entender. Era Satanás o el diablo tratando de engañar. ¿Sabe que hay gente que dice, se me apareció y creen que es su familiar? Sí. Pero no saben que es el mismo diablo. Y mi abuelo iba todos los días a mi casa. Yo oía su paso. Pan, yo oía los pasos. Se sentaba en la mecedora de la sala. Yo me arropaba de pie a cabeza. Y eso es un miedo. Rafi, yo veía inclusive cuando los demonios me rodeaban, como demonios forma de indio, me rodeaban. Y yo llamaba a mi mamá, es decir, yo desde pequeño veía visiones. Y desde que llegamos allí, el hombre me agarra y me sienta y me dice, siéntate aquí, busca un pañuelo, se lo amarra, un tabaco, lo prendió y comienza ahí, con muchísimas cosas y me sienta. Y hermanos, dice él, te voy a bautizar con las 21 divisiones. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Y ese hombre comenzó a hacer una serie de cosas y de cosas y de cosas, hermano. Yo no recuerdo cómo yo llegué a mi casa. Yo no recuerdo qué pasó de ahí, cómo yo cogí la guagua ni nada. La situación fue que a partir de ahí, hermano, fue que comenzó mi vida a tener problemas espirituales. Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más en nuestro espacio, cuéntame tu historia, yo te contaré la mía. Dios te bendiga, Stalin. Pastor Rafi Vargas, Dios te bendiga más. Y aquí estamos en otra nueva etapa. Amén. Porque hicimos la etapa 1, ahora viene la etapa 2 de Cuéntanos tu historia. Tenemos el episodio número 2 de nuestro espacio Cuéntame tu historia. Yo quiero animar a los amigos y hermanos que están ahí a través de la pantalla a que se inscriban a nuestro canal y nos llamen. Si tú tienes una historia que contar para gloria y honra de Dios, puedes llamarme al 849-655-2482. Y cuéntame tu historia y yo te estaré contando la mía. Pastor Stalin, ¿qué tenemos para hoy en nuestro programa? Bueno, Rafi, lo primero que vamos a hablar de cosas que son profundas. Bien profundas, porque para el hombre natural es difícil de entenderlo. Amén. Por eso quiero trazar lo que la palabra de Dios enseña cuando el apóstol Pablo, en un momento que tuvo una experiencia extraordinaria, él dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 12, dice, ciertamente no conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué tratamos este capítulo del libro de 2 de Corintios capítulo 12? Porque hay experiencias que el hombre aquí en la tierra tiene. Son experiencias extraordinarias. Hemos escuchado de muchos testimonios de personas que han sido arrebatados y han ido al paraíso y han vuelto, que han muerto. Yo tuve una experiencia, Rafi, y eso fue hace alrededor de unos 24 años, prácticamente. En esta experiencia, a mí me mandaron a pastorear. Yo me congregaba a una iglesia pequeña. Me mandaron a pastorear a Básima, kilómetro 59 de Básima. En aquel lugar yo llego, y cuando llego a aquel lugar que estoy pastoreando, juntamente con un hermano, llegamos a aquel lugar. Aquel lugar era un lugar de mucha hechicería, de brujería. Un lugar donde se practicaba muchas cosas, ocultismo. Pero yo no sé, yo lo que voy a llevar la palabra del Señor. Ahí está la iglesia. En la iglesia nos la cedió un señor, el local, llamado Natera, en aquel lugar. Y cuando nos cedió el local, que está la iglesia, nos da un lugar que es el lugar donde nosotros vamos a dormir, que es el lugar como donde íbamos a cocinar y ahí vamos a dormir. Sucede que empezamos a predicar y las personas empezaron a convertirse. Pero yo nunca iba a pensar que en una noche, mientras yo estaba durmiendo, Rafi, durmiendo estaba yo vi como cuando la pared se quita. Santo. Yo estoy durmiendo en el piso.
Pero yo veo que la pared se quita y yo veo un toro negro que viene para donde mí. Yo estoy durmiendo ahí en el piso y veo que esa pared como que se quita y veo ese toro negro que viene para donde mí y viene con mucha fuerza y dio con la pared. Wow. ¡Pum! ¿Quieres que te diga algo, Rafi? Cuando yo me desperté, eso sonó ¡pum! Fue algo que yo dije, Dios mío, ¿y qué está pasando? Cuando sonó la pared, ¡pum! Yo empecé a oír los perros a maullar. Y había un perro que estaba cerca de la puerta de la cocina donde nosotros estábamos durmiendo. Y empezó a mover sus patas para que yo lo dejara entrar donde yo estaba. Yo despierto a mi compañero que está ahí y le digo, David, despiértate. Pero yo asustado, Rafi, porque no es que es verdad que yo estoy normal, no, yo estoy asustado. Y yo estoy con un nerviosismo porque yo veo que la pared se le hizo como una franja. Pero fue un sueño. Yo no te puedo explicar qué fue lo que pasó. Por eso el apóstol Pablo dice, conozca a tal hombre, si en el espíritu no lo sé, si fue en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé. Yo no sé explicar eso. Pero en ese trayecto que yo digo, David, despiértate, yo empiezo a orar y a reprender, pero asustado. Yo estoy asustado. Cuando estoy orando y reprendiendo, yo empiezo a ver que nosotros poníamos en esa cocinita donde dormíamos las cantinas como enganchadas. Yo empiezo a ver que se están cayendo las cantinas. Wow, fuera del sueño. Ya, yo estoy despierto. Aleluya. Y los perros queriendo que yo le abra. En una, yo digo, levántese, que fue el diablo que se apareció aquí. Realmente, varón. El toro de figura. Pero yo necesitaba la ayuda humana porque estoy asustado. Cuando nos levantamos todos, sucede, Rafi, que yo abro la puerta. Y cuando abro la puerta, oigo cadenas en la avenida. Cadenas que se están moviendo. Santo. Como que están arrastrando cadenas. Y oigo carreta de caballo. Santo. Pero no solamente eso, sino que escucho cómo en el zinc empiezan a moverse como gato y todo eso. Bueno, en fin, que terminó todo, Rafi. Nos acostamos con miedo y al acostarnos con miedo, Rafi, ya que terminamos todo, al otro día, los vecinos dicen, ¿ustedes oyeron lo que pasó? Y le digo yo a los vecinos, ¿qué pasó? Oh, el vaca se soltó y empezó a moverse por allá. Digo, pues mire, pues ese vaca vino a atacarme a mí. Yo creía que tú le ibas a decir, pues a ese vaca se le acabó su tiempo. Sí, yo oí, pastor, que usted estaba como orando, como reprendiendo. Digo, explíqueme eso. Me dice, sí, son apariciones que suceden aquí durante Eso mucho. es real. Rafi, por eso fue algo literal. Yo sé que para muchos esto parece como ilógico, No, pero fue una experiencia, una vieja, vivencia que como yo dicen. tuve. Sí, realmente esas cosas existen. ¿Tú has tenido experiencias similares, Rafi? Mira, yo quiero decirle a ese público que nos está ahí mirando y escuchando, que cuando nosotros no tenemos al Señor como único y suficiente Salvador, está el enemigo engañando. ¿Por qué digo esto? Por la experiencia que voy a explicar a continuación. Esta experiencia fue cuando yo tenía aproximadamente 7 años. Y hay gente que dirá, pero tú te acuerdas, hay cosas que le han pasado a uno, que marcan a uno, y esa fue una de mis primeras experiencias fuera del cuerpo. Y digo fuera del cuerpo, usted lo va a entender, porque hay gente que no sabe allí, que Satanás prepara a la gente desde pequeño para ser brujo, para usarlo más adelante. ¿Por qué? Porque quizás tú vienes de una cadena donde familiares tuyos han practicado la brujería. Es una herencia que viene caminando y le toca a uno. A mí venían preparándome para la brujería, pero yo no lo sabía. Hasta hace poco supe esto. Gracias a Dios, a la revelación del Espíritu Santo que el Señor viene tratando con nosotros y una serie de conexiones que he tenido, me he dado cuenta que Satanás tenía un plan, pero ya nuestro Señor tenía uno desde hacía tiempo, desde antes de la fundación del mundo. Sucede, varón, que estoy yo en mi casa. Yo vivía en la Juan Erazo número 36, en una casita de madera con mi abuela, con mi mamá allí. Y teniendo yo a esa edad, yo recuerdo un mueble que había allí, una televisión blanco y negro,
que estaba frente a mí. Yo siempre me la pasaba viendo muñequitos en ese tiempo. En ese tiempo el que tenía un televisor era Dique Rico, pero nosotros teníamos un televisor blanco y negro. Sucede que cuando yo estoy ahí en ese mueble mirando la televisión, se para un hombre en la puerta de mi casa. Ese hombre se para, pero cuando él se para, él me dice, ven acá. Y cuando yo voy como si lo conociera, él me dice, vamos allí. Y yo voy como si yo lo conociera. ¿Cómo va a ser? Así mismo. Con 7 años de edad. Con 7 años de edad. Sucede que este hombre no era un hombre común como el que nosotros acostumbramos a ver. Este hombre llevaba una ropa como de un sacerdote. Tenía la ropa como si fuera de un papa. Este hombre tenía una ropa blanca con una franja roja. Tenía un kipá, que nosotros le llamamos el gorrito. Tenía unas sandalias rojas. Y este hombre me lleva de la mano y yo me voy toda la Juan Erazo hacia la San Martín, casi a 4 esquinas de mi casa. Yo voy lo más tranquilo con este hombre como si yo lo conociera. Él me dice, vamos allí, va hablando conmigo, no recuerdo qué era lo que hablábamos, pero cuando llegamos a la calle Juan Erazo, esquina San Martín, ahí parado en esa esquina, descendió una nube, varón. Esa nube nos cubrió. Y cuando esa nube nos cubrió, varón, nosotros subimos a un lugar que yo le puedo decir cielo, pero no sé a dónde fuimos. Cuando llegamos a ese lugar, ese señor me dice a mí, te he traído aquí para investirte de estas ropas que yo tengo. Te voy a hacer entrega de este papiro. Eso era un rollo antiguo con un hilo de oro. Me dijo, te voy a hacer entrega de este corazón. Era un corazón rojo, pero en tela acolchada. Muy bonito, como en terciopelo rojo. Y me lo enganchó en la ropa que me estaba dando. La ropa era la misma que él usaba. Una bata blanca hasta abajo, con una franja roja, me dio un gorrito, me dijo, este gorrito también lo vas a llevar. Y me dijo, te he traído para que a partir de hoy lleves mi investidura. Cuando él me hizo eso, nos regresamos, la nube descendió en la misma calle donde nosotros habíamos ascendido. Y me llevó hacia mi casa, nos fuimos caminando toda la Juan Erazo hasta que llegamos a la puerta de mi casa. Cuando llegamos a la puerta de mi casa se despidió y yo fui, me senté en el mueble, puse mi ropa a un lado y de repente, hermano, yo estoy buscando la ropa y no la encuentro. Le digo a mamá, a mi abuela, que le decía mamá, esa sierva de Dios, mamá, ¿y la ropa que me trajo el Señor dónde está? Dice ya, ¿qué ropa? Digo, la ropa que me trajo el Señor, que venía aquí, que tenía la ropa de papa, de sacerdote y todas esas cosas, y me trajo esto, me trajo... Le dije todo lo que me había dado. Y ella se reía y me decía, no, eso fue que seguro tú te quedaste durmiendo. Digo, mamá, yo no me quedé durmiendo. Yo estaba aquí, ese hombre se acaba de ir. Se cansaron de buscar al hombre y no lo encontraron. Se cansaron de buscar mi ropa y no lo encontraron. Eso quedó así, pero ¿qué sucede? Eso eran tiempos donde nosotros, no habían iglesias cristianas en ese tiempo, evangélicas. Había muchas horas santas. Cuando en una hora santa que me lleva mi abuela, varón, estamos nosotros sentados escuchando la rezadora con todos sus cuadros y todas sus cosas. Yo estoy mirando los cuadros que hay allí y alcanzo a ver la misma persona que se me apareció en la puerta de mi casa. Y le digo, mamá, mire el hombre que fue allá, que me llevó al cielo y me dio la ropa, mírela allá, mírela allá. Cuando vamos, varón, la rezadora y todo el mundo se presinó y que si yo cuánto, ese es su patrón, tiene que comprarle un velón rojo, tiene que servirle, que si yo cuánto. La ignorancia, hermana, cuando dice la palabra de Dios en San Juan 8:32, y buscaréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo no era libre ni mi familia porque no conocíamos a Dios, lo que conocíamos era la tradición. ¿Qué sucede, hermano? Que a partir de allí, hermano, yo comencé a volverme un idólatra. Ya yo tenía un veloncito que me habían dado allí, un cuadrito, sin saber que Satanás me estaba a mí adiestrando para su ministerio satánico. No te dejes engañar. Si tú tienes una visión, porque esto fue una visión, a mí me sacaron del alma, ahora yo lo entiendo. Yo estaba ahí realmente, mi cuerpo se quedó allí. Pero era un plan de Satanás para engañarte. Para llevarme a su terreno, me estaban preparando. Inclusive ahí, Rafi, podemos ver que sí, el diablo le habla a la gente, le da número y le dice lo que tiene que hacer y la gente cree que es Dios y se la presenta en imagen. En mi próxima continuación, cuando tú me cuentes tu historia, yo te voy a contar otra que va en el mismo camino para que tú veas si Satanás estaba preparándome para trabajos de brujería. Yo te voy a explicar algo que a mí me aconteció. Yo tenía alrededor de unos 7 años. No, 7 años no. Yo tenía como 6 años.
6 a 7 años, mi abuelo muere, llamado Chago. Cuando mi abuelo muere, el papá de mi mamá, nosotros vamos allá al velorio. Mi abuelo era un hombre alto. Yo le tenía miedo a los muertos. Ahora, cuando Dios tiene un llamado contigo, el enemigo lo ve. Sabe que en ti hay una luz y sabe que en ti hay un propósito. Él lo ve, él lo puede percibir cuando Dios te marca. Eso es cierto. Pero Satanás quería confundirme porque llegó un momento en que yo me volví muy religioso. Yo iba a la iglesia católica, hacía todas mis cosas religiosamente porque me gustaba y yo creía que estaba agradando al Señor. Pues desde pequeño yo me volví religioso. Yo iba a ser hasta monaguillo. Entonces el enemigo me estaba como arrastrando para que yo no conociera la verdad de Cristo. Sucede, Pastor Rafi, que cuando mi abuelo muere, durante los 9 días, él se me apareció. ¿Cómo? Pero yo sé que no era él. Ahora yo lo puedo entender. Era Satanás o el diablo tratando de engañarme. ¿Sabe que hay gente que dice, se me apareció y creen que es su familiar? Sí. Pero no saben que es el mismo diablo. Y mi abuelo iba todos los días a mi casa. Yo oía a su paso. Yo oía los pasos. Se sentaba en la mecedora de la sala. Yo me arropaba de pie a cabeza. Y eso es un miedo. Rafi, yo veía inclusive cuando los demonios me rodeaban, como demonios en forma de indio, me rodeaban y yo llamaba a mi mamá a decir, yo desde pequeño veía visiones, pero el enemigo me quería atrapar, ¿me entiendes? Para que yo no conociera la verdad de Cristo. Y recuerdo que un día me dice mi abuelo a mí, tiene que ir, uno se ríe, mira, por eso. Sí. Tiene que ir al último día para que ya yo no vuelva a aparecerte. Santo. Pues yo fui al último día, que son los 9 días, y allí estuve, y bueno, toda la hora santa, todo lo que se hizo, y ese día mi abuelo dejó de visitarme. Santo. Bueno, yo empecé a ir a la iglesia católica, ya yo estaba haciendo cursos para monaguillo, y yo veía, pero yo decía, pero hay algo que a mí me falta. El enemigo me estaba hablando, me salió un muerto, otro muerto me salió. Otro muerto. Sí. Uno se ríe, pero es así. Me salió otro muerto, un hombre que yo lo quería mucho, llamado Papo, y me dice, mira, yo quiero que tú vayas al cementerio donde yo estoy allá enterrado y préndeme una vela. Oh, sí. Te mandó al cementerio. Sí, y me dice, te voy a dar un número y va a salir. No se lo diga a nadie. Ay, santo. Me dio el número 23. Ay, padre. El 23, Rafi. Rafi. Salió el número. Santo, sí, claro que sí. Salió. Para enredarte ahí. Para enredarme. El número salió, pero yo no lo jugué. Oh. Pero eso no se acaba ahí, Rafi. Gracias a Dios que no lo jugaste. No, eso no se acaba ahí para que tú veas cómo son las cosas. Voy yo a un lugar, Satanás me quería atrapar. Sí, te voy yo a un lugar a leerme la taza. Y cuando me leo la taza, me dice la señora, mira, tú vas a tener esto, esto y esto y esto. Y me dice, para que ese pacto se selle, ve el martes al cementerio, donde el varón del cementerio y llévale una ofrenda. Ay, santo. Rafi. Te estaban preparando, varón. Todo fue así. Sí. Como yo no obedecí a la voz del enemigo y me convertí a Cristo, el enemigo empezó a atacarme espiritualmente. Y empezó a mandarme dardos. Y empezó como a tratar de matarme. Todo mi trayecto de vida en el evangelio ha sido batalla. El enemigo ha querido destruir mi ministerio, destruir mi vida, porque él sabe el potencial que Dios pone en uno. Sí, sí. Lo mismo que puso en ti. Es decir, Rafi, eso que tú me estás diciendo ahora, acontece casi en la mayoría de personas que Dios los llama con un ministerio poderoso de liberación. Sí. Porque la palabra de Dios dice, no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Que como león rugente anda buscando a quien devorar. El enemigo de la justicia sabe cuando en ti hay un potencial de parte de Dios. Así es, así es. Y olvidé decirle allí a los hermanos que estaban escuchando cuando contaba de este varón que se me apareció con ropas sacerdotales y eso. ¡Wow! Que el nombre de ese demonio, porque es un demonio, uno lo ve en los cuadros
que lo tienen muchas veces en la Iglesia Católica y en las horas santas. ¿San Gregorio era? No, ese era San Carlos Borromeo, que en el mundo de la brujería, el Señor lo reprenda, le dicen Candelo Celifé, un Señor demonio reprenda. terrible, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Y quiero contarle, mis hermanos, quiero contarte en base a eso mismo, para que tú veas, mira, lo que te pasó a ti, gracias a Dios que tú no jugaste ese número, porque Sí, tú hubieras hecho un pacto indirecto con Satanás, porque Satanás te da el número. Es lo mismo que cuando tú vas a consultar a una bruja, tú lo visitas, pero la gente dice, no, yo nada más fui a leerme la taza. Desde que una gente consulta con esos espíritus, inmediatamente hace un pacto indirecto. Si tú hubieras jugado, te sacaste, ya él te estaba dando a ti un premio, pero ya tú estabas haciendo un compromiso en el mundo espiritual. Y tenía que ir a ponerle la vela porque él me dijo eso. Te estaban preparando, y si tú hubieras sido otra persona que no hubiera sido escogido, tú estuvieras sirviéndole a los seres. Sí. Pero qué bueno es el Señor, alabado sea el Señor. Pues mi experiencia, varón, no termina aquí. Cuando ya yo soy un joven, como de 16 años, yo estudiaba música desde temprana edad. En la Iglesia Católica me enseñaron a los 9. Y yo, para tocar la misa, igual que tú, me querían hacer monaguillo, estaba preparándome. Yo quería ser sacerdote, porque yo estaba en eso, pero no sabía que estaba engañado. Sucede que a los 16 años, varón, yo estoy bregando con la música. Yo estudié en la Academia de Música de Villaconsuelo y desde ahí se formó un grupo que se llamaba el Clan de la Furia. Muchos lo conocieron con Roy Tavares. Y yo me iba a ensayar a la 27 de febrero, esquina Privada, en El Millón. En esa zona, yo me encuentro con un personaje que visitaba a mi familia cuando yo era pequeño. Ese mismo personaje era el brujo, como decían, de la familia. Ese hombre iba cada cierto tiempo, allá había un altarcito en mi casa, y cuando él llegaba, él caía como cae mucha gente cuando están endemoniados por suelo. Que se le monta el caballo. Duraba 3 y 4 horas ese hombre, decían, no le pongan la mano. Ese hombre iba a mi casa. Yo tenía tiempo que no sabía de ese hombre. Ese hombre se llama Pachín. Quizás muchos de ustedes conocen ese hombre. ¡Ay, Pachín! Un brujo terrible. Y cuando yo veo a ese hombre... Mira, y se murió siendo cristiano. Pachín. Se convirtió en Señor. No me diga una cosa así. Acuérdate que el hermano de su hermana, pastora. No, pero yo nada más lo conocía a él. Yo no sabía si tenía la familia. pastora Marta es hermano. No sabía. Eso tú me lo vas a tener que decir fuera de cámara. Porque realmente este hombre era uno de los brujos más terribles de Santo Domingo. Sucede que este hombre, varón, nos encontramos en una guagua que en ese tiempo le llamaban la banderita, que era la que uno cogía, que con 5 centavos creo que era, o 15, uno cogía 27 derechos. Cuando me monto ahí, yo voy bregando con mi música y mi cosa, y veo a este hombre que viene vestido de caqui. Y venía que trabajaba en la CDE. Y digo, ¿y tú? Dice él, no, yo trabajo en la CDE. ¿Y tú para dónde vas? Digo, yo voy a ensayar. Oh, ¿tú estás bregando con la música? Le digo, sí, estoy bregando con la música. Dice él, mira qué bueno. Quiero llevarte a mi casa para prepararte una cuestión ahí, para que las mujeres se aficien, se vuelvan locas y para que tú consigas cuarto, fama y fortuna. Digo yo, pues vámonos para allá. Y cuando arranco para allá, hermano, mire lo natural que es eso, estando yo en la Iglesia Católica. Yo no entendía que había una diferencia entre la brujería y la cosa. Nos fuimos lo más tranquilos y cuando nos vamos llegamos a Mano Guayabo. ¿Qué sucede? Yo nunca había ido a Mano Guayabo. Yo siempre escuchaba que en Mano Guayabo, toma ya, en Mano Guayabo nosotros teníamos un río allí y esa cosa. Pero cuando yo voy a Mano Guayabo, este hombre me lleva a mi varón por en medio de un río seco. Vamos caminando, lleno de piedra. Parece que ese río se había secado. Entonces, cuando estamos allí... El río de Mano Guayabo, seguro. No sé, porque nunca había ido, pero yo sabía que yo había oído hablar de ese río, nunca había ido. Y él me dice, yo vivo aquí en Mano Guayabo. Y cuando él me enseña, varón, la casa de él está medio a medio al río seco. Una casa de madera. Y eso me pareció extraño, que hubiera una casa en medio de un río seco. No habían otras, solamente estaba la de él. Cuando entramos a esa casa, varón, sucede que la casa es un solo altar. Había cuadro en todas las paredes. Había una sola mesa con sillas de guano, de madera, como la de antes. Y desde que llegamos allí, el hombre me agarra y me sienta y me dice, siéntate aquí, busca un pañuelo, se lo amarra, un tabaco, lo prendió y comienza ahí, con muchísimas cosas y me sienta. Y hermanos, dice él, te voy a bautizar con las 21 divisiones. El Señor reprende en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Y ese hombre comenzó a hacer una serie de cosas y de cosas.
y de cosas, hermano. Yo no recuerdo cómo yo llegué a mi casa. Yo no recuerdo qué pasó de ahí, cómo yo cogí la guagua, ni nada. La situación fue que a partir de ahí, hermano, fue que comenzó mi vida a tener problemas espirituales. Yo tuve problemas, yo tuve dificultades, pero ahí se hizo un trabajo en mi vida que comenzó a tal. Yo te voy a contar esa experiencia más tarde. ¿Sabes, Rafi, que todas esas experiencias son tan poderosas y tan fuertes que para el hombre natural, la Biblia dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura. Sí. Y tiene que discernirse espiritualmente. En una ocasión, nosotros, ya yo siendo cristiano, porque los demonios me atacaban. La gente dice, ¿cómo es eso? Que si tú eres hijo de Dios, que un demonio te ataca. Si los demonios atacan mentalmente, te mandan dardo y hacen cosas para que tú te desvías del plan de Dios. Le falta mucho a la gente para entender esto. Bueno, pues un día alguien me llama y me dice, pastor, hay una hermana que está endemoniada y como usted tiene autoridad, vaya para que le saque esos demonios. Yo le digo, oh, está bien, pues yo nunca he tenido miedo. Digo, arranco para allá. Era la esposa de un amigo mío. Cuando vamos allá, hay unos evangélicos que están ahí, las mujeres cantándole al demonio. Cantando. Y el demonio tranquilo. Y el demonio ahí, mire. Y cuando yo llego, digo, a los demonios no se le canta. A los demonios digo, ¿qué es lo que usted hace cantándole al demonio? Sáquelo. Con una autoridad, Rafi, cuando empiezo yo con esa hermana, duré 3 días, juntamente con el pastor Leonidas, que el pastor Leonidas me es testigo de esa experiencia que duramos. Duramos 3 días, o creo que fue una semana, sacándole demonio a esa mujer. Santo. De tanto que era. La mujer estaba clara, la mujer es morena y estaba en el color tuyo blanco, Rafi. ¿Cómo va a ser? Así, cuando esa mujer fue libre, retomó su color. Esa mujer fue allá y testificó y empezó a hablar de todo, de que ella no conocía a nadie. El pastor Leonidas sabe y me es testigo de que nosotros hicimos una liberación con esa mujer. Extraordinario. Pero tú sabes lo que pasó después de ahí, Rafi. ¿Qué pasó? Bueno, sucede que en mi casa, al frente vivían unos satanistas. Y a mi esposa y a mí nos hacían la guerra. Ellos se levantaban de madrugada a mandarnos enviaciones, unos satanistas. Recuerdo que cuando yo estoy viendo de camino a mi casa, yo le dije, Señor, yo me voy a mudar, pues ya yo no aguanto tanta presión. Y el Señor me dijo, no, tú no te vas a mudar, los que se van a mudar son ellos. Santo, gloria a Dios. Los satanistas. Y mi esposa me dice, ellos se van a mudar porque Dios me dijo que ellos se van a mudar. Ay, santo. Empezamos, ellos se levantaban a las 3 de la mañana y mi esposa se levantaba a las 3 de la mañana a hacer guerra. Él tirando y ella tirando. Santo. Llegó un momento en que se toparon mi esposa Aide, que mi esposa es testigo, el satanista y mi esposa, y cuando se juntaron, el satanista empezó a temblar. Santo, aleluya. Salió de ahí la sangre de y a la semana se mudó de la casa. Gloria a Dios. El poder de Dios, la unción del Espíritu Santo. Cuando Dios nos marca con poder, con gloria. La Biblia dice, yo doy poder sobre todas fuerzas del mar y nada podrá dañar. Así es. Pastor Rafi, estas son experiencias que el hombre natural no las puede percibir, pero son reales. Dice la palabra que tinieblas cubrió la tierra, pero la gloria de Dios ha resplandecido sobre los que le han creído. Así es. Hermano Así es. Rafi. Así es. Y así ha sido. Yo creo que tú vas a concluir con la parte tuya. Sí, y no voy a continuar exactamente ahí donde me quedé porque es bastante amplia. Wow. Lo vamos a continuar luego en la próxima entrega, en el capítulo número 3. Sí, va a haber otro capítulo. Sí, realmente esto es interminable, varón, porque mientras más hablo de eso, más el Señor me ¡Oh, gloria a Dios! Pero quiero llamar la atención a las madres y a los padres que tienen niños, que a veces están teniendo pesadillas, que están teniendo situaciones que parecen fuera de lo normal. Y los padres, muchos padres a veces creen que son problemas psicológicos. No son problemas psicológicos, son problemas demoníacos a causa de brujos que hay cerca,
a causa de pactos ancestrales que hay, de problemas familiares que vienen caminando, y los niños son los que heredan eso. En cuando yo era pequeño, varón, yo no dormía. Yo tenía una situación que eso fue lo que comenzó a llevarme a mí a que me fueran preparando para la brujería, porque los viejos de nosotros, cuando los niños teníamos problemas, lo que nos llevaban era hacer una promesa. Que cuando yo era pequeño, nos amarraba un pañuelito rojo. Varón, más de ahí todavía. Cuando yo era pequeño, varón, a mí y a mi hermana nos sacaban juntamente los demonios sonámbulos, que eso antes abundaba mucho, y nos sacaban 2, 3, 4 de la mañana, y abríamos la puerta y salíamos y nos dejaban medio a medio a la calle durmiendo. Cuando nosotros abríamos los ojos, que nos veíamos ahí, que cómo llegamos allí, eso era terrible, esos eran los gritos. Pero eso era cada rato que nos encontraban sonámbulos por aquí, por allá, tarde de la noche. Sucede que en esa situación también yo me levantaba, varón, a medianoche. En mi casa habían unas mecedoras. En mi casa había una ruleta que tenía un tío mío que tenía un Coney Island, guardaba una ruleta allá. Había muchas cosas de ese tipo de juegos. Había una máquina de coser y habían otros utensilios. ¿Qué sucede? Que cuando a medianoche yo me levantaba, comenzaba la máquina de coser a coser sola. Comenzaba la ruleta que tenía una cadena para que los muchachos en el día no la movieran. Comenzaba a dar vueltas. Así. Y cuando mi abuela me buscaba, que yo dormía con ella, me encontraba en la sala y las 3 mecedoras, varón, para aquí y para allá venían, y yo hablando con ellos. Y esa era una situación que llenaba de terror a la familia, pero esto a cada rato, este muchacho, eso era que me ponían una cuestión de ruda por aquí, que me ponían una chancleta en cruz, que ponían, eso era increíble. Yo tenía en las paredes cruz y azul, una cosa porque no dormía, amanecíamos chupados. Ya ahora yo entiendo todo eso ahora después que conozco a Cristo. Pero antes lo que estaba pasando conmigo era que me estaban metiendo más, el diablo me estaba encadenando más, porque entonces los abuelos hacían esto. Vamos a hacer una promesa para que los seres, los muertos, lo dejen tranquilos, porque es un muerto que lo está atormentando. Gracias a Dios. Rafi, y eso es tan real. Cuando yo me convertí, que fui libre, a la semana un demonio visitó mi casa. Y empezó a tocarme. Por el demonio, era una metresa. Y eso es real. Y yo lo vi. Y yo estaba ahí. Porque yo era un mujeriego en la calle. Yo vengo de la calle. Y el demonio me agarró y me abrazó y empezó a besarme. Y yo no podía soltar. Yo decía, Señor, ayúdame. Y yo lo estaba viendo, Rafi. Aleluya. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? El Señor me habló, me dijo, tienes que despojar aquí hay espíritu en la casa, tienes que orar y despojar. Ahí fue cuando yo llevé a los hermanos, empezamos a orar y a sacar cosas que había en la casa y que nos atormentaban. Stalin, mira, son muchas las experiencias y este programa vamos a que continuarlo después. Hay una continuación. Sí. Realmente para estos tiempos de Semana Santa, la mayoría de experiencias que yo tengo que contarle a ese pueblo, porque hubo un tiempo donde tú no podías hacer muchas cosas, no podías clavar un clavo porque estaba clavando a Jesús, tú no podías hacer esto porque ese día no se hacía nada y nosotros molestábamos mucho con muchachos y a nosotros nos pasaron cosas que se las vamos a contar en nuestra próxima entrega. Dios te bendiga, mi hermano Stalin. Bueno, Pastor Rafi, excelente, que Dios me le bendiga. Cuéntame tu historia, yo te contaré la mía. Dios te bendiga. Dios te bendiga.